Mi hermana me acusó de tener envidia, sin saber que era su patrocinador secreto de la boda. Las palabras salieron de su boca como veneno durante la cena de ensayo, frente a toda nuestra familia reunida en el elegante salón del hotel. Camila siempre ha sido así, dijo Valeria levantando su copa de champán, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Celosa de todo lo que tengo, de todo lo que logro. Nunca ha podido soportar verme feliz. Los 150 invitados se quedaron en silencio absoluto. Todas las miradas giraron hacia mí. Mamá bajó la vista incómoda. Papá tosió nervioso, y mi cuñado Javier me miró con lástima mal disimulada. Valeria continuó, saboreando cada palabra como si fuera un postre exquisito. Por eso no la he involucrado en nada de la boda, porque sé que intentaría arruinarlo todo. Yo no lloré, no grité. Simplemente me puse de pie. Tomé mi bolso y saqué un sobre que había traído específicamente para este momento. Lo dejé caer sobre la mesa frente a ella con un sonido seco que resonó en el silencio. «Ábrelo», dije con voz tranquila mientras todos observaban. Lo que Valeria no sabía era que cada detalle de su boda perfecta, cada rosa blanca, cada vela aromática, cada platillo gourmet que disfrutaría mañana, había sido pagado con mi dinero. Mi nombre es Camila Navarro, y durante los últimos 8 meses había financiado en secreto la boda de ensueño de mi hermana menor, creyendo ingenuamente que estaba ayudando a nuestra familia. Valeria siempre había sido la consentida, la princesa de la casa, 5 años menor que yo, y acostumbrada a que todo le llegara en bandeja de plata. Cuando anunció su compromiso con Sebastián hace un año, mamá y papá se emocionaron tanto que prometieron darle la boda que siempre había soñado. El problema era que nuestros padres habían atravesado dificultades económicas severas después de que papá perdiera su empleo como gerente de ventas hace 3 años. Mamá trabajaba medio tiempo como secretaria en una clínica dental, pero apenas alcanzaba para mantener la casa. Los ahorros que tenían para el retiro se habían evaporado pagando las deudas acumuladas. Una noche, hace 8 meses, mamá llegó a mi apartamento llorando. Se sentó en mi sofá y confesó entre sollozos que no tenían dinero para la boda que le habían prometido a Valeria. «Tu hermana va a sufrir una decepción terrible», me dijo limpiándose las lágrimas con un pañuelo arrugado. «Ha estado planeando esta boda desde que era niña. No puedo fallarle así». Yo trabajaba como contadora senior en una firma de consultoría financiera. Había ahorrado durante años viviendo modestamente en un apartamento pequeño, manejando el mismo auto usado desde hacía 7 años, comprando ropa en rebajas. Tenía $75,000 ahorrados que planeaba usar como anticipo para comprar mi propia casa. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Le dije a mamá que yo pagaría la boda completa, pero con una condición absoluta. Valeria nunca debía saber que el dinero venía de mí. «Dile que encontraste una forma de conseguir el dinero», le expliqué a mamá. «Un préstamo, una herencia inesperada de la tía Dolores, lo que sea. Pero nunca menciones mi nombre». Mamá aceptó llorando de gratitud y me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Valeria se sumergió en la planificación de su boda, con la energía de alguien que finalmente tiene todo lo que siempre quiso. Eligió el hotel más exclusivo de la ciudad para la recepción, contrató al mejor servicio de catering, ordenó un vestido de novia importado que costaba $10,000 y seleccionó un fotógrafo famoso cuyos paquetes comenzaban en $8,000. Cada vez que mamá me enviaba las facturas por mensaje, yo sentía una punzada en el pecho al ver cómo mis ahorros desaparecían, pero me consolaba pensando que estaba haciendo algo hermoso por mi familia. Lo que no esperaba era que con cada dólar que yo pagaba en secreto, Valeria se volviera más distante y hostil conmigo. Comenzó de manera sutil. En las reuniones familiares, Valeria empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos sobre mi vida. «Qué triste que Camila nunca haya encontrado a alguien», decía con falsa compasión mientras mostraba fotos de su vestido de novia. «Supongo que algunas personas están destinadas a quedarse solas». Cuando yo intentaba participar en las conversaciones sobre la boda, ella me ignoraba completamente o cambiaba de tema. En una ocasión, durante un almuerzo familiar, sugerí que las flores de lirio podrían verse bonitas como centros de mesa, y Valeria me miró con desprecio. «No pedí tu opinión, Camila», dijo cortante. «Esta es mi boda, no la tuya. Nunca tendrás una, así que deja de intentar vivir a través de mí». Mamá intervino rápidamente para suavizar el ambiente, pero el daño estaba hecho. Papá me miró con culpa, pero no dijo nada para defenderme. Esa fue la primera de muchas humillaciones que soporté en silencio, recordándome a mí misma que lo estaba haciendo por amor a mi familia,
que Valeria estaba estresada con los preparativos y no era consciente de lo hirientes que eran sus palabras. Pero la verdad era más oscura que el simple estrés prenupcial. 2 meses antes de la boda, descubrí accidentalmente el verdadero motivo detrás del cambio de actitud de Valeria. Había ido a casa de mis padres para dejar unos documentos que mamá necesitaba firmar relacionados con el pago del banquete. Entré con mi llave y escuché voces en la sala. Valeria estaba hablando por teléfono con su mejor amiga Lorena, sin saber que yo había llegado. «Te lo juro, Lore, es patético», decía Valeria con una risa cruel. «Camila siempre ha sido la fracasada de la familia. Ni siquiera tiene novio y ya tiene 32 años. Mientras tanto, yo voy a tener la boda del año y ella estará sentada sola en una esquina, observando todo lo que nunca podrá tener». Mi corazón se detuvo. Me quedé paralizada detrás de la puerta de la cocina, conteniendo la respiración. «Mamá dice que debo ser más amable con ella», continuó Valeria. «¿Pero por qué? No es mi culpa que su vida sea tan aburrida. Yo soy exitosa, hermosa, y me voy a casar con un hombre maravilloso. Ella es solo una contadora sin vida que probablemente morirá sola rodeada de hojas de cálculo». Cada palabra era una puñalada. No eran los comentarios de alguien estresado o abrumado. Era crueldad deliberada, veneno destilado. Me fui de la casa sin hacer ruido, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener las llaves del auto. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, no solo por las palabras de Valeria, sino por mi propia ingenuidad al creer que estaba haciendo algo noble. Durante las siguientes semanas, traté de hablar con mamá sobre lo que había escuchado, pero cada vez que intentaba abordar el tema, ella lo minimizaba. «Valeria no lo dice en serio, cariño», me decía mamá, acariciando mi cabello como cuando era niña. «Está nerviosa por la boda. Ya sabes cómo se pone cuando está ansiosa». Pero yo sabía la verdad. Valeria no estaba ansiosa. Estaba siendo exactamente quien había sido toda su vida. Una persona egoísta y cruel que solo pensaba en sí misma, protegida eternamente por padres que se negaban a ver sus defectos. La gota que derramó el vaso llegó 2 semanas antes de la boda. Valeria organizó una despedida de soltera en un spa exclusivo al que asistieron 20 de sus amigas más cercanas. Yo no fui invitada. Cuando le pregunté a mamá por qué no me había incluido, ella balbuceó alguna excusa sobre el espacio limitado, pero ambas sabíamos la verdad. Valeria no me quería allí. Esa misma noche vi las fotos en redes sociales. Valeria y sus amigas riendo, bebiendo champán que yo había pagado con parte de mis ahorros destinados a mi casa, luciendo batas de seda personalizadas que costaban $150 cada una y que también habían salido de mi bolsillo. Algo se rompió dentro de mí esa noche. No era solo el dinero, aunque eso dolía profundamente. Era la traición de haber dado tanto a alguien que no solo no lo apreciaba, sino que activamente me despreciaba y me humillaba. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, mirando el techo de mi pequeño apartamento, pensando en la casa que nunca compraría ahora, en los sueños que había sacrificado por una familia que no me valoraba. Fue entonces cuando tomé una decisión. No cancelaría la boda. Eso solo haría que yo pareciera la villana y confirmaría todas las cosas horribles que Valeria decía sobre mí. En cambio, dejaría que la boda sucediera exactamente como estaba planeada. Pero en el momento preciso, le mostraría a Valeria y a toda nuestra familia quién había hecho posible su día perfecto. Y entonces me iría de sus vidas para siempre. Los días previos a la boda fueron una tortura silenciosa. Asistí a todas las actividades obligatorias con una sonrisa forzada, soportando comentarios despectivos disfrazados de bromas, ignorando las miradas de lástima de tíos y primos que claramente habían sido informados por Valeria sobre lo patética que era mi vida. En la prueba final del vestido, Valeria se paró frente al espejo de cuerpo entero luciendo su vestido de novia de $10,000 que yo había pagado, y declaró a las presentes: «Este es el vestido más hermoso que he visto en mi vida. Mamá tuvo que hacer magia para conseguir el dinero, pero valió cada centavo». La ironía era tan abrumadora que tuve que morderme el labio hasta sangrar para no revelar la verdad en ese mismo instante. Durante la cena de ensayo, observé cómo Valeria se comportaba como la reina de su pequeño reino, aceptando cumplidos y alabanzas como si todo lo que estaba recibiendo fuera resultado de su propio mérito. Sebastián, su prometido, parecía genuinamente enamorado de ella, pero yo me preguntaba si sabía realmente con quién se estaba casando. ¿Le había mostrado alguna vez su verdadera personalidad?
¿O solo veía la fachada cuidadosamente construida de dulzura y encanto? Entonces llegó el momento que había estado temiendo y anticipando simultáneamente. Valeria se puso de pie para dar un brindis, su vestido de ensayo color champán brillando bajo las luces del salón. Comenzó agradeciendo a los invitados por asistir, a Sebastián por amarla, a mamá y papá por darle esta boda increíble. Y entonces, sus ojos se posaron en mí con una expresión que reconocí inmediatamente: malicia pura. También quiero mencionar a mi hermana Camila, dijo con una sonrisa venenosa. Sé que esto debe ser difícil para ti, ver a tu hermana menor conseguir todo lo que siempre has querido pero nunca has podido tener. Un esposo, una boda hermosa, una vida real en lugar de solo una carrera aburrida. El salón se quedó en silencio incómodo. Algunas personas intercambiaron miradas nerviosas. Mi hermana me acusó de tener envidia, continuó Valeria, levantando su copa más alto, sin saber que era su patrocinador secreto de la boda. Su voz subió de volumen, disfrutando cada segundo de mi aparente humillación. Celosa de todo lo que tengo, de todo lo que logro. Nunca ha podido soportar verme feliz. Por eso no la he involucrado en nada de la boda, porque sé que intentaría arruinarlo todo con su energía negativa y su amargura. Las lágrimas amenazaban con derramarse, pero me negué a darle esa satisfacción. Me puse de pie con calma, tomé mi bolso y saqué el sobre que había preparado cuidadosamente esa misma tarde. Contenía algo que cambiaría todo. Lo dejé caer sobre la mesa frente a Valeria con un golpe seco que hizo que varios invitados dieran un respingo. «Ábrelo», dije con voz tranquila pero firme, proyectando una seguridad que no sentía por dentro. «Adelante, Valeria. Ábrelo ahora, frente a todos». Valeria me miró con confusión mezclada con irritación, claramente molesta porque no había reaccionado como ella esperaba. Tomó el sobre con dedos temblorosos, probablemente esperando que fuera algún tipo de carta patética, suplicando por su perdón o amor. Lo abrió lentamente, mientras toda la sala observaba en silencio absoluto. Su rostro cambió de arrogante a confuso, luego a pálido, y finalmente a una expresión de horror absoluto mientras leía el contenido. Dentro del sobre había copias de cada factura, cada recibo, cada transferencia bancaria que yo había realizado durante los últimos 8 meses para pagar su boda completa. Las manos de Valeria comenzaron a temblar mientras pasaba página tras página de documentos. Cada hoja era evidencia irrefutable. La reserva del hotel por $18,000, el vestido de novia por $10,000, el servicio de catering por $22,000, el fotógrafo por $8,000, la decoración floral por $6,500, la banda en vivo por $7,000, las invitaciones personalizadas por $2,300. Página tras página de recibos con mi nombre, mi firma, mis transferencias bancarias. El total al final del documento decía en números grandes y claros: $74,800. Esto no puede ser real, susurró Valeria con voz quebrada, mirando los papeles como si fueran una serpiente venenosa. Su rostro había perdido todo el color. Sus labios temblaban. «Mamá, dime que esto no es real». Todas las miradas se volvieron hacia nuestra madre, quien había dejado caer su tenedor y tenía las manos cubriendo su boca con expresión de pánico absoluto. Papá se había puesto rígido en su silla, mirando fijamente su plato como si pudiera desaparecer si no establecía contacto visual con nadie. El silencio en el salón era tan denso que podía escucharse el zumbido de las luces del candelabro sobre nuestras cabezas. «Es completamente real», dije con voz clara para que todos los presentes pudieran escucharme. «Cada centavo de esta boda que tanto has presumido, cada detalle que has usado para humillarme durante meses, fue pagado con mi dinero. Los $75,000 que había ahorrado durante 7 años para comprar mi propia casa se fueron en financiar tu día perfecto». Valeria dejó caer los papeles sobre la mesa. Su respiración se había vuelto errática. Pero mamá me dijo que habían conseguido un préstamo especial, que la tía Dolores había dejado algo de dinero. Su voz sonaba como la de una niña pequeña, vulnerable y confundida. «Mamá mintió», respondí mirando directamente a nuestra madre, quien ahora lloraba en silencio con lágrimas corriendo por sus mejillas cuidadosamente maquilladas. Yo le pedí que mintiera porque ingenuamente pensé que estaba haciendo algo noble, algo que uniría a nuestra familia. Le pedí mantenerlo en secreto porque no quería que esto fuera sobre mí. Quería que fuera tu día especial sin la presión de sentirte en deuda conmigo. Me volví hacia los invitados que nos observaban con ojos como platos,
claramente disfrutando del drama inesperado. Durante 8 meses trabajé horas extras, tomé proyectos adicionales, viví con lo mínimo para asegurarme de que mi hermana tuviera la boda de sus sueños. Y durante esos mismos 8 meses, ella me ha tratado como basura. Sebastián, quien había estado sentado junto a Valeria en silencio atónito, finalmente habló. Valeria, ¿esto es verdad? ¿Has estado tratando mal a tu hermana mientras ella pagaba por toda nuestra boda? Su voz tenía un tono de decepción que hizo que Valeria se girara hacia él con desesperación. Sebas, yo no sabía. Te lo juro que no sabía, sollozó Valeria agarrando su brazo. Si hubiera sabido jamás habría, pero no pudo terminar la frase, porque ambos sabíamos que era mentira. Incluso sin saber de dónde venía el dinero, Valeria me había tratado con crueldad deliberada. Había disfrutado humillándome en cada oportunidad. La tía Mariana, hermana de mamá, quien siempre había sido más perceptiva que el resto de la familia, habló desde su lugar en la mesa. Valeria, yo estuve presente en al menos 3 ocasiones donde hiciste comentarios horribles sobre Camila. En el almuerzo del mes pasado dijiste que era una solterona amargada que probablemente terminaría comiendo helado con sus gatos. Y eso fue mucho después de que esta boda estuviera completamente planeada. Varios invitados asintieron incómodos, claramente recordando sus propias experiencias presenciando el maltrato de Valeria hacia mí. Mi prima Daniela levantó tímidamente la mano. En la despedida de soltera, Valeria hizo una broma sobre cómo Camila era tan aburrida que ni siquiera merecía ser invitada. Todas nos reímos en ese momento, pero ahora me siento terrible. El rostro de Valeria se transformó de la culpa al enojo en cuestión de segundos. Se puso de pie abruptamente, tirando su silla hacia atrás con un estruendo. ¿Entonces qué? ¿Hiciste todo esto solo para humillarme? ¿Para hacerme quedar mal frente a todos en mi propia cena de ensayo? Su voz había subido varias octavas, rayando en la histeria. ¿Eso es lo que esto es? ¿Venganza? Me puse de pie también, manteniéndome calmada a pesar del temblor en mis rodillas. No es venganza, Valeria. Es verdad, algo que aparentemente esta familia ha olvidado cómo valorar. Durante meses he soportado tus insultos, tu desprecio, tu crueldad, todo porque me convencí a mí misma de que era temporal, que estabas estresada, que en el fondo aún me querías como hermana. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de notas donde había documentado cada comentario hiriente, cada humillación. El 5 de marzo me dijiste frente a tus damas de honor que yo era tan poco atractiva que tendrías que pagarle a alguien para que me acompañara a tu boda. El 22 de abril me excluiste de la selección del pastel de bodas porque, y cito, Camila probablemente sugeriría algo deprimente y barato. El 3 de mayo publicaste en redes sociales una foto nuestra de la infancia con el comentario: una de nosotras creció para ser exitosa y hermosa, la otra solo creció. Con cada fecha y comentario que leía, más invitados miraban a Valeria con expresiones de disgusto y desaprobación. Ella había perdido toda su compostura. Lágrimas y rímel corrían por su rostro mientras negaba con la cabeza violentamente. Yo solo estaba bromeando, balbuceó Valeria, pero su voz sonaba hueca incluso para sus propios oídos. Tú sabes que tengo un sentido del humor sarcástico. Nunca quise realmente. Mentira, interrumpió Sebastián con voz fría, mirándola como si la viera por primera vez. Valeria, yo he estado presente en algunas de esas situaciones y no eran bromas. Eran crueles. Yo te dije varias veces que fueras más amable con tu hermana, y tú siempre me decías que Camila se lo merecía por ser tan envidiosa. Se quitó lentamente la chaqueta del traje y la dejó sobre el respaldo de su silla. Necesito tomar aire, dijo antes de salir del salón sin mirar atrás, dejando a Valeria de pie como estatua de sal. Papá finalmente encontró su voz, después de minutos de silencio cobarde. Camila, cariño, esto se ha salido de control. Sí, Valeria ha sido insensible, pero arruinar su cena de ensayo de esta manera. No la estoy arruinando, papá. Lo interrumpí con firmeza que nunca antes había usado con mis padres. Estoy exponiendo la verdad que todos han ignorado convenientemente durante años. Valeria ha sido cruel y egoísta toda su vida, y ustedes siempre la han protegido, siempre han minimizado su comportamiento, siempre me han pedido a mí que sea la adulta, la comprensiva, la que se sacrifica. Me volví hacia mamá, quien lloraba con más intensidad ahora. Me pediste que guardara el secreto del dinero, que dejara que Valeria creyera que venía de ustedes para que pudiera disfrutar su boda sin sentirse en deuda.
Pero lo que realmente querías era protegerla de la verdad sobre su propia crueldad. Mamá se puso de pie con movimientos temblorosos y caminó hacia mí con los brazos extendidos, buscando un abrazo que yo no le di. Camila, por favor, entiendo que estés herida, pero esto no es la manera. Entonces, ¿cuál es la manera, mamá? Pregunté dando un paso atrás para mantener la distancia. ¿Cuándo exactamente planeabas decirme que valía la pena defenderme? ¿Después de que Valeria me hubiera humillado en su boda también? ¿Después de que se hubiera burlado de mí en su discurso de agradecimiento frente a 300 invitados? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Mamá ni siquiera podía mirarme a los ojos. Tomé mi bolso y saqué otro sobre, este más grueso que el primero. Esto es para ti, Valeria, dije dejándolo junto a los documentos financieros. Es un contrato que mi abogado preparó esta tarde. En él detallo que los $74,800 que pagué por tu boda son oficialmente un regalo, no un préstamo. No te pediré que me devuelvas ni un centavo. Tu boda de mañana procederá exactamente como estaba planeada. Cada proveedor ya está pagado en su totalidad. Valeria me miró con una mezcla de confusión y esperanza desesperada. ¿En serio? Entonces, ¿por qué hacer todo este escándalo si al final todo sigue igual? Su pregunta reveló exactamente lo poco que había entendido de la situación. Porque necesitaba que vieras el verdadero costo de tu crueldad. Respondí con voz tranquila pero firme. No el costo en dinero, sino el costo en relaciones, en familia, en la capacidad de mirarte al espejo y reconocer quién eres realmente. Tu boda continuará mañana. Tendrás tu día perfecto con tu vestido perfecto y tu decoración perfecta. Pero cada vez que mires las fotos, cada vez que recuerdes este día, sabrás exactamente quién lo hizo posible y cómo trataste a esa persona. Recogí mi bolso y me dirigí hacia la salida del salón. Justo antes de cruzar la puerta, me volví una última vez hacia mi familia. También quiero que sepan que esta será la última vez que me vean. No asistiré a la boda mañana. De hecho, me mudaré de esta ciudad la próxima semana. He aceptado una oferta de trabajo en otra parte del país que llevo meses considerando. Ya firmé el contrato esta mañana. Será un nuevo comienzo lejos de una familia que nunca me valoró. Mamá dejó escapar un grito ahogado. No puedes hablar en serio, Camila. Somos tu familia. No puedes simplemente irte así. Observa cómo puedo, respondí antes de salir del salón, dejando atrás el murmullo creciente de voces escandalizadas y el llanto histérico de Valeria gritando mi nombre. Conduje de regreso a mi apartamento con las manos agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos estaban blancos. Las lágrimas finalmente fluyeron libremente por mi rostro, meses de dolor y humillación saliendo en sollozos que sacudían todo mi cuerpo. Tuve que detenerme en un estacionamiento vacío porque no podía ver la carretera a través de las lágrimas. Me quedé allí sentada durante casi una hora, llorando por la familia que pensé que tenía, por la hermana que creí que me amaba, por los años de esfuerzo intentando ganar un amor que nunca estuvo disponible para mí. Cuando finalmente llegué a casa, encontré 17 llamadas perdidas de mamá, 9 de papá y 23 mensajes de texto de Valeria que pasaban por todas las etapas del duelo: negación, enojo, negociación y finalmente súplicas desesperadas. No respondí ninguno. En cambio, abrí una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Me serví una copa generosa y me senté junto a la ventana mirando las luces de la ciudad. Mi teléfono no dejaba de sonar, pero lo puse en silencio, y simplemente observé cómo la pantalla se iluminaba una y otra vez con nombres de familiares que de repente se preocupaban por mi bienestar. Alrededor de la medianoche, cuando ya iba por mi tercera copa de vino, y finalmente sentía que el nudo en mi pecho comenzaba a aflojarse, mi teléfono vibró con un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me hizo deslizar el dedo para aceptar la llamada. ¿Camila? La voz de Sebastián sonaba cansada y confundida al otro lado de la línea. Soy Sebastián. Sé que probablemente soy la última persona de quien quieres saber algo ahora, pero necesito hablar contigo. Tomé un sorbo de vino antes de responder. Si Valeria te envió para convencerme de que asista a la boda mañana, estás perdiendo tu tiempo. No, dijo rápidamente. Valeria no sabe que te estoy llamando. De hecho, está en casa de tus padres ahora mismo, llorando y discutiendo con ellos. Yo me fui. No pude quedarme después de lo que pasó esta noche. Hubo un silencio largo antes de que continuara. Necesito saber si todo lo que dijiste es verdad. Sobre el dinero, sobre cómo te ha tratado Valeria durante todos estos meses. Porque si es verdad, entonces me estoy casando con alguien que no conozco en absoluto. Durante la siguiente hora y media, le conté a Sebastián todo, no solo sobre los últimos 8 meses, sino sobre toda una vida de ser la segunda opción en mi propia familia,
de sacrificarme una y otra vez por personas que nunca apreciaron esos sacrificios. Le hablé sobre cómo había renunciado a la universidad que realmente quería para ir a una más cercana y económica, porque papá decía que no podían permitirse enviarme lejos, solo para ver 5 años después cómo enviaban a Valeria a una universidad privada, carísima en otra ciudad, sin pensarlo 2 veces. Le conté sobre cómo había trabajado 3 empleos durante la universidad para pagar mi propia matrícula mientras Valeria recibía una generosa mesada mensual que le permitía salir de fiesta cada fin de semana. Sobre cómo había ayudado a pagar las facturas médicas de mamá durante su tratamiento de artritis, mientras Valeria se fue de vacaciones a la playa con sus amigas, sin contribuir un solo centavo. Siempre pensé que era solo tímida o distante, dijo Sebastián después de un largo silencio cuando terminé de hablar. Valeria siempre te describía como alguien frío y antisocial que prefería trabajar antes que pasar tiempo con la familia. Nunca mencionó nada sobre sacrificios o maltrato. En cambio, pintaba esta imagen de una hermana celosa que la resentía por ser más exitosa socialmente. Solté una risa amarga. ¿Y tú le creíste porque... ¿Por qué no habrías de creerle? Valeria es encantadora cuando quiere serlo. Es solo con las personas que no pueden darle algo que muestra su verdadero rostro. Sebastián suspiró profundamente. No sé qué hacer, Camila. La boda es mañana. 300 invitados están esperando. El hotel está reservado. Mi familia ya está en la ciudad, pero no puedo sacarme de la cabeza la expresión en tu rostro esta noche cuando leíste todos esos comentarios horribles que ella hizo sobre ti, y la forma en que tus padres no te defendieron, ni una sola vez. No te estoy pidiendo que canceles tu boda por mí, le dije suavemente. Esta es tu decisión, Sebastián. Tú tienes que decidir si puedes vivir con alguien que es capaz de esa clase de crueldad hacia su propia hermana. Después de colgar con Sebastián, finalmente revisé los mensajes de Valeria. Los primeros eran predeciblemente enojados. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste arruinar mi cena de ensayo? Los del medio eran intentos de negociación. Podemos hablar sobre esto. Sé que he sido insensible, pero podemos solucionarlo. Y los últimos eran pura desesperación. Por favor, Camila, responde. No puedes simplemente irte así. Eres mi hermana. Te necesito mañana. No puedo casarme sin ti allí. Leí cada mensaje sin sentir nada excepto un vacío extraño. La traición había sido tan completa, tan devastadora, que ya no quedaba espacio para más dolor. Era como si todas las lágrimas que había derramado esa noche hubieran lavado también mi capacidad de sentir algo por estas personas que llamaba familia. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje de la tía Mariana. Camila, cariño, solo quiero que sepas que tienes todo mi apoyo. He visto durante años cómo esta familia te trata y nunca tuve el valor de decir nada. Lamento profundamente no haber hablado antes. Si necesitas cualquier cosa, estoy aquí para ti. Sus palabras trajeron nuevas lágrimas a mis ojos, pero estas eran diferentes. No eran lágrimas de dolor, sino de agradecimiento por al menos tener una persona en mi familia que veía la verdad y estaba dispuesta a reconocerla. La noche de la cena de ensayo se convirtió en una madrugada insomne, donde cada hora parecía arrastrarse con la pesadez de años. Finalmente, alrededor de las 5 de la mañana, tomé una decisión. Me levanté, me preparé un café fuerte y comencé a empacar no solo la ropa y objetos personales que necesitaría para mi mudanza eventual, sino todo lo que tenía valor sentimental para mí. Fotografías de mi infancia, libros que había leído una y otra vez, el pequeño jarrón de cerámica que había hecho en la clase de arte en secundaria. Cada objeto que guardaba era un pedazo de mí que estaba reclamando. Alrededor de las 8 de la mañana, hora en que la boda de Valeria estaba programada para comenzar en 6 horas, mi teléfono sonó con una videollamada de mamá. Dudé largo rato antes de contestar, pero finalmente lo hice. El rostro de mamá apareció en la pantalla. Sus ojos rojos e hinchados indicaban que ella tampoco había dormido. Camila, por favor, comenzó con voz quebrada. Tienes que venir a la boda. Valeria está destrozada. Dice que no puede casarse si tú no estás allí. Ha estado llorando toda la noche. Entonces supongo que no se casará. Respondí con calma que sorprendió incluso a mí misma. Porque yo no voy a estar allí. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Explotó mamá, su tristeza transformándose rápidamente en enojo. Ella es tu hermana. Sí, cometió errores, pero ¿vas a castigarla para siempre por eso? ¿Vas a arruinar el día más importante de su vida? Yo no estoy arruinando nada, mamá, respondí manteniendo mi voz firme. Yo pagué por su día perfecto. Cada proveedor está pagado, cada detalle está organizado,
Todo lo que ella tiene que hacer es presentarse y disfrutar de la boda que yo le regalé. Lo único que no tendrá es mi presencia. Y francamente, basándome en sus comentarios de los últimos meses, ella dejó muy claro que mi presencia no era deseada de todos modos. Pero la familia, comenzó mamá antes de que yo la interrumpiera. La familia se supone que te ama y te apoya. La familia no te humilla públicamente, no se burla de tu vida, no te trata como basura mientras secretamente te aprovechan. Durante años ustedes me han pedido que comprenda a Valeria, que sea paciente con ella, que la perdone. ¿Cuándo exactamente planeaban pedirle a ella que me tratara con un mínimo de respeto? Mamá abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Finalmente, después de un largo silencio incómodo, susurró. ¿Qué quieres que hagamos, Camila? Dime qué hacer para arreglar esto. No hay nada que hacer, respondí con una tristeza profunda que permeaba cada palabra. El daño ya está hecho, mamá. No es solo sobre esta boda o estos últimos meses. Es sobre toda una vida de ser invisible en mi propia familia, excepto cuando necesitaban algo de mí. Y yo lo permití porque pensé que eventualmente verían mi valor, que algún día me amarían tanto como aman a Valeria. Pero eso nunca va a pasar, ¿verdad? Mamá comenzó a llorar en silencio, lágrimas corriendo por su rostro mientras negaba con la cabeza. Siempre te hemos amado, Camila, siempre. No de la manera que importa, dije antes de terminar la llamada. Apagué mi teléfono completamente después de eso, quitando cualquier tentación de responder a más llamadas o mensajes. Pasé el resto de la mañana en un silencio pacífico, terminando de empacar y preparando mi apartamento para mi ausencia prolongada. Había arreglado que una empresa de mudanzas recogiera la mayoría de mis cosas la semana siguiente y las llevara a mi nueva ciudad. Por ahora, solo necesitaba lo esencial para el viaje. Alrededor del mediodía, justo cuando Valeria debería estar poniéndose su vestido de novia de $10,000, recibí un correo electrónico de mi nueva empresa confirmando mi fecha de inicio y enviando información sobre los apartamentos disponibles cerca de la oficina. Leí cada detalle con una sensación creciente de emoción y liberación. Esta era mi oportunidad de empezar de nuevo, de construir una vida donde yo fuera la prioridad, no el plan de respaldo. A las 2 de la tarde, hora exacta en que la ceremonia debería estar comenzando, me permití imaginar la escena. Valeria en su vestido perfecto, caminando por el pasillo decorado con las flores que yo había pagado, hacia el hombre que ahora conocía la verdad sobre quién era ella realmente. ¿Habría decidido Sebastián seguir adelante con la boda? ¿O la verdad revelada la noche anterior había sido demasiado para él? No lo sabría por un tiempo, y sorprendentemente, descubrí que no me importaba tanto como pensé que lo haría. La verdad es que Valeria y Sebastián eran adultos capaces de tomar sus propias decisiones. Mi responsabilidad no era proteger a Sebastián de la realidad de con quién se estaba casando, ni era salvar a Valeria de las consecuencias de sus propias acciones. Mi única responsabilidad ahora era hacia mí misma. Pasé la tarde en una especie de limbo meditativo, ordenando el resto de mi apartamento y haciendo listas de cosas que necesitaría para mi nueva vida. La tía Mariana me envió un mensaje de texto preguntando si necesitaba compañía, pero le agradecí y decliné cortésmente. Necesitaba este tiempo a solas para procesar todo lo que había pasado y todo lo que estaba por venir. Alrededor de las 6 de la tarde, encendí brevemente mi teléfono para verificar un detalle sobre mi vuelo de la próxima semana. Inmediatamente se inundó con notificaciones, 53 llamadas perdidas, 87 mensajes de texto y 16 correos de voz. Ignoré todos excepto uno, un mensaje de un número que no reconocí. Camila, soy Ricardo, el hermano de Sebastián. Estuve en la cena de ensayo anoche y quería que supieras que lo que hiciste fue increíblemente valiente. La mayoría de las personas habrían seguido guardando el secreto y dejando que las pisotearan. Espero que encuentres la paz que mereces en tu nueva vida. Su mensaje me hizo sonreír por primera vez en lo que parecían años. Al caer la noche, me preparé una cena simple y me senté junto a la ventana mirando el atardecer pintar el cielo de naranjas y rosas. Pensé en todas las puestas de sol que había observado desde esta misma ventana durante los últimos 5 años, siempre preguntándome cuándo mi vida realmente comenzaría, cuándo dejaría de ser solo un personaje de apoyo en las historias de otras personas. Ahora, finalmente, tenía mi respuesta. Mi vida comenzaba en el momento en que decidí que mi valor no dependía de la validación de personas que nunca estuvieron dispuestas a verlo. Comenzaba cuando elegí dejar de sacrificar mis sueños por personas que veían esos sacrificios como su derecho en lugar de privilegios. Comenzaba cuando tuve el valor de decir suficiente, y realmente decirlo en serio.
Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses, sin pesadillas sobre bodas arruinadas o familias rotas. En cambio, soñé con nuevos comienzos, con oficinas que aún no conocía, con amigos que aún no había hecho, con una versión de mí misma que vivía sin la sombra constante de no ser suficiente. Cuando desperté a la mañana siguiente, me sentía más ligera de lo que me había sentido en años. La traición de mi familia ya no era una carga que cargaba con culpa o vergüenza. Era simplemente información, una verdad que ahora veía claramente y que me permitía tomar decisiones informadas sobre mi futuro. Durante los siguientes días, la realidad de lo que había hecho comenzó a extenderse por círculos cada vez más amplios de mi familia extendida. Primos, tíos y tías que apenas me hablaban normalmente de repente tenían opiniones fuertes sobre mis acciones. Algunos me llamaron vengativa y cruel por arruinar la boda de mi hermana con mi drama innecesario. Otros, sorprendentemente más de los que esperaba, me escribieron mensajes privados expresando su apoyo y compartiendo sus propias historias sobre cómo habían sido testigos del favoritismo obvio de mis padres hacia Valeria durante años. Mi primo Andrés me llamó 3 días después de la boda para contarme lo que había sucedido. Aparentemente, Sebastián había pasado la noche anterior a la ceremonia pensando profundamente sobre si continuar o no. Al final, decidió seguir adelante con la boda, pero no sin antes tener una conversación seria con Valeria donde estableció límites claros sobre cómo esperaba que tratara a las personas, especialmente a la familia. La ceremonia fue hermosa, me dijo Andrés con voz incómoda, claramente sin saber cómo navegar esta conversación delicada. Pero había una tensión extraña en el aire. Todos notaban que tú no estabas allí, y cuando llegó el momento en el discurso donde Valeria tradicionalmente debía agradecer a su familia, simplemente saltó esa parte por completo. En la recepción, continuó Andrés, Valeria apenas sonreía. Sebastián se veía preocupado todo el tiempo. ¿Y tus padres? Camila, nunca había visto a tío Ricardo y tía Patricia tan destrozados. Tu mamá lloraba cada vez que alguien preguntaba por ti, y tu papá se tomó como 4 whiskies antes de las 9 de la noche. La información me llegó con una mezcla de tristeza y validación. No me alegraba que mi familia estuviera sufriendo, pero al mismo tiempo, su sufrimiento era evidencia de que finalmente habían tenido que enfrentar las consecuencias de años de comportamiento perjudicial. No podían simplemente minimizarlo o barrerlo bajo la alfombra como habían hecho con tantas otras cosas. ¿Y Valeria? Pregunté finalmente, no porque realmente quisiera saber, pero porque sentía que debía preguntar. Valeria salió de luna de miel 2 días después, respondió Andrés. Pero antes de irse, le dijo a todo el mundo que tú habías malinterpretado todo, que sus comentarios eran solo bromas que tomaste demasiado en serio porque eres muy sensible. Algunas personas le creyeron, pero muchas no, especialmente después de que varios invitados de la cena de ensayo comenzaron a compartir sus propias historias sobre cómo la habían visto tratarte mal durante meses. La noticia de que Valeria estaba tratando de reescribir la narrativa no me sorprendió. Era exactamente lo que esperaba de ella. Negar, desviar, victimizarse. Pero por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad compulsiva de defenderme o corregir el registro. Las personas que realmente me conocían entenderían la verdad. Las que preferían creer la versión de Valeria no valían mi energía o tiempo. Durante esa semana antes de mi mudanza, varios miembros de la familia intentaron organizar algún tipo de reunión de mediación familiar. La tía Rosa, siempre la pacificadora, me llamó para sugerirme que todos nos sentáramos juntos para limpiar el aire y sanar las heridas. Tía Rosa, aprecio tu preocupación, le dije con gentileza pero firmeza, pero no hay nada que mediar aquí. No estoy enojada buscando venganza. Simplemente he reconocido que esta dinámica familiar no es saludable para mí y he decidido establecer distancia. Esa es mi decisión y la mantengo. Pero Camila, familia es familia, protestó la tía Rosa con su frase típica. No puedes simplemente darle la espalda a tu sangre por algunos malentendidos. No son malentendidos, tía. Respondí cansada de explicar lo mismo una y otra vez. Son patrones de comportamiento que se han repetido durante décadas. Y en cuanto a que la familia es familia, estoy aprendiendo que la verdadera familia no está definida por la sangre, sino por el respeto mutuo, el amor y el apoyo. Y esas cosas han estado ausentes de mi relación con mis padres y Valeria durante mucho tiempo. 2 días antes de mi vuelo a mi nueva ciudad, papá finalmente reunió el valor para visitarme en persona. Lo vi desde mi ventana estacionándose frente a mi edificio, sentado en su auto durante casi 10 minutos antes de finalmente salir y caminar hacia la entrada. Cuando llamó a mi puerta, consideré no abrir, pero una parte de mí,
La parte que aún recordaba ser su pequeña niña que lo adoraba, antes de que Valeria naciera y cambiara toda la dinámica familiar, necesitaba este cierre. Abrí la puerta y lo dejé entrar sin palabras. Papá se veía como si hubiera envejecido 10 años en una semana. Su cabello parecía más gris, su rostro más delgado, sus hombros encorvados bajo el peso de algo que nunca había tenido que cargar antes. Culpa genuina. Tu madre quería venir. Comenzó papá de pie en medio de mi sala de estar rodeado de cajas de mudanza. Pero pensé que debía hacer esto solo. He sido cobarde durante mucho tiempo, dejando que ella manejara las emociones de la familia, mientras yo me escondía detrás de mi periódico o mi trabajo. Se sentó pesadamente en mi sofá, sus manos temblando ligeramente mientras las entrelazaba. Camila, he estado pensando mucho sobre lo que dijiste en la cena de ensayo, sobre cómo siempre te hemos tratado como segunda opción, como si tu valor solo importara cuando lo necesitábamos, pero no cuando necesitabas que te viéramos. Y pensé que estabas exagerando, ¿sabes? Continuó con voz rota. Pensé que estabas siendo dramática o vengativa, pero entonces empecé a recordar, realmente recordar, y me di cuenta de que tenías razón en todo. Lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de papá, algo que solo había visto una vez antes en mi vida, cuando murió su propio padre. Recordé cuando tenías 16 años y ganaste ese premio estatal de matemáticas. Estabas tan emocionada cuando llegaste a casa con el trofeo, pero ese mismo día Valeria había hecho equipo de porristas en la escuela secundaria y tu madre y yo pasamos toda la cena hablando sobre eso. Ni siquiera mencionamos tu premio. Recordé cuando te graduaste de la universidad con honores y una oferta de trabajo increíble esperándote, y todo lo que pude decirte fue, eso está bien, cariño, antes de volver a hablar con Valeria sobre sus planes de viaje de verano. Recordé cada cumpleaños donde tu pastel era más pequeño o comprado de última hora en el supermercado, mientras el de Valeria siempre era elaborado y personalizado. Cada Navidad donde tus regalos eran prácticos mientras los de ella eran extravagantes. Cada victoria tuya que minimizamos y cada pequeño logro de ella que celebramos como si fuera olímpico. Papá se cubrió el rostro con las manos y sollozó abiertamente. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude hacerle eso a mi propia hija durante tantos años sin siquiera darme cuenta? Sentí lágrimas formándose en mis propios ojos, pero las mantuve a raya. «Lo viste, papá», dije en voz baja. «Simplemente elegiste no verlo, porque reconocerlo habría requerido cambiar, y cambiar era más difícil que mantener el status quo. Lo sé», admitió papá bajando las manos y mirándome con ojos rojos y suplicantes. «Y me odio por ello. Me odio por cada vez que te fallé, por cada vez que no te defendí, por cada vez que elegí la comodidad de ignorar el problema sobre la incomodidad de enfrentarlo». «¿Hay algo que pueda hacer para arreglarlo?», preguntó con voz desesperada. «¿Algo que pueda decir o hacer para que me perdones? ¿Para que vuelvas?». Lo miré durante un largo momento. Este hombre que me había dado la vida, pero no el amor incondicional que todo niño merece. «Honestamente, papá, no lo sé», respondí finalmente. «Aprecio que hayas venido aquí, aprecio que finalmente estés reconociendo lo que pasó. Pero no puedo simplemente perdonar décadas de dolor porque tuviste una epifanía, después de que finalmente explotara de la manera más pública posible. No estoy diciendo que nunca pueda perdonarte», continué, eligiendo mis palabras cuidadosamente. «Pero el perdón no es algo que pueda darte ahora mismo porque me lo pidas. Es algo que tendrá que ganarse con el tiempo, con cambios reales y sostenidos. No solo con palabras bonitas en un momento de crisis». Papá asintió lentamente, aceptando mi respuesta, aunque claramente dolía. «¿Al menos me escribirás cuando estés instalada en tu nueva ciudad? ¿Me dejarás saber que estás bien? Tal vez eventualmente», dije sin comprometerme. «Pero necesito este tiempo lejos, papá. Necesito espacio para sanar y descubrir quién soy sin la dinámica tóxica de esta familia definiéndome». Papá se puso de pie lentamente, como si cada movimiento le costara un tremendo esfuerzo. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en la manija. «Para lo que valga», dijo sin volverse hacia mí, «eres la persona más fuerte y resiliente que conozco. Y lamento profundamente no habértelo dicho todos los días de tu vida. Mereces mucho mejor de lo que te dimos». Después de que se fue, me senté en mi sofá rodeada de cajas y lloré. No por la familia que estaba dejando atrás, sino por la niña que había sido, que había pasado tantos años tratando de ganarse un amor que nunca debería haber tenido que ganarse. Lloré por todas las versiones más jóvenes de mí, que habían creído que si tan solo fueran mejores, más útiles, más perfectas,
Finalmente serían vistas y valoradas. El día de mi partida llegó con un cielo azul claro y sin nubes, como si el universo estuviera aprobando mi decisión. Contraté un servicio para llevarme al aeropuerto, no queriendo depender de nadie para este viaje. Mientras el conductor cargaba mis maletas en el auto, eché un último vistazo a mi apartamento ahora vacío. Las paredes desnudas que una vez estuvieron decoradas con fotografías familiares, ahora solo mostraban manchas más claras donde los marcos habían estado colgados durante años. Era un espacio en transición, ni completamente el pasado ni todavía el futuro. Exactamente como yo me sentía. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Por curiosidad, lo abrí. Era de Sebastián. Camila, sé que probablemente no quieres saber de mí, pero sentí que debías saberlo. Valeria y yo estamos en terapia de pareja. Después de todo lo que pasó, me di cuenta de que si íbamos a tener alguna oportunidad como matrimonio, ella necesitaba enfrentar su comportamiento, y yo necesitaba entender por qué la perdoné durante tanto tiempo. No sé si funcionará, pero al menos lo estamos intentando. Quería agradecerte por tener el valor de decir la verdad, incluso cuando era dolorosa. Me salvaste de años de descubrir la verdad de una manera potencialmente más devastadora. Te deseo todo lo mejor en tu nueva vida. Leí el mensaje 2 veces, sorprendida de sentir algo que podría describirse como esperanza. No para mí y Valeria necesariamente, pero esperanza de que quizás, solo quizás, algo bueno pudiera venir de todo este dolor. Si Valeria realmente estaba dispuesta a hacer el trabajo de cambiar, eso era más de lo que pensé que sería capaz. Cuando llamaron mi vuelo, guardé mi teléfono y caminé hacia la puerta de embarque con pasos seguros. No miré atrás. No me permití segundas adivinanzas o dudas de último minuto. Esta era mi elección, mi decisión, mi vida. Y por primera vez en 32 años, la estaba viviendo completamente en mis propios términos. El avión despegó llevándome lejos de todo lo que había conocido, hacia todo lo desconocido que me esperaba. Mientras miraba por la ventana cómo mi ciudad natal se hacía más pequeña debajo de mí, sentí una paz profunda asentándose en mi pecho. No era el final de mi historia con mi familia, eso lo sabía. Las relaciones humanas son demasiado complejas para finales simples y limpios, pero era el final de un capítulo donde yo era el personaje secundario en mi propia vida. El próximo capítulo sería diferente. Tendría que serlo, porque yo era diferente. Ya no era la Camila que se sacrificaba en silencio esperando ser vista. Ya no era la hermana que absorbía el maltrato con la esperanza de que eventualmente se transformara en amor. Era alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que finalmente entendía que poner límites no era egoísta sino necesario, que alejarse no era abandono sino autopreservación, que a veces la acción más amorosa es negarse a participar en dinámicas que te dañan. Meses pasaron en mi nueva ciudad con una velocidad sorprendente. Mi trabajo resultó ser todo lo que esperaba y más. Desafiante, satisfactorio, con colegas que me valoraban por mis habilidades y mi carácter. Encontré un apartamento pequeño pero acogedor en un barrio tranquilo lleno de cafeterías y librerías. Adopté un gato naranja al que llamé Phoenix, porque ambos estábamos comenzando de nuevo desde las cenizas de vidas anteriores. Hice amigos nuevos, personas que no conocían mi historia familiar y que me juzgaban únicamente por quién era con ellos. Fue revelador darme cuenta de cuánto más fácil era formar conexiones genuinas cuando no estaba constantemente cargando el peso de ser la hija menos favorecida o la hermana celosa. En mi nueva vida, yo era simplemente Camila, contadora talentosa, amiga leal, amante de los gatos, aficionada al senderismo los fines de semana. Mantuve contacto limitado con mi familia durante estos meses. Respondía a los mensajes de mamá y papá de vez en cuando, actualizaciones breves sobre mi vida que no revelaban demasiado. Ignoraba completamente los intentos ocasionales de Valeria de comunicarse, sintiendo que aún no estaba lista para esa conversación y sin saber si alguna vez lo estaría. La tía Mariana se convirtió en mi conexión principal con la familia, enviándome actualizaciones semanales sobre cómo estaban todos sin presionarme para que volviera o perdonara antes de estar lista. A través de ella me enteré de que mamá había comenzado su propia terapia para lidiar con su culpa y aprender sobre dinámicas familiares disfuncionales, que papá había dejado de beber completamente después de admitir que lo había estado usando para adormecer sus propios sentimientos de fracaso como padre, que Valeria y Sebastián continuaban en terapia de pareja, aunque había sido más difícil de lo que cualquiera de ellos anticipaba. 6 meses después de mi partida, recibí un paquete inesperado. Dentro había una carta escrita a mano de Valeria, páginas y páginas de su letra inclinada,
reconociendo finalmente, realmente reconociendo, lo que me había hecho. No estaba llena de excusas o minimizaciones como sus intentos anteriores de comunicación. Era cruda, honesta y dolorosa de leer. He pasado meses en terapia desconstruyendo por qué te traté de la manera en que lo hice, escribió. Y la verdad horrible es que te resentía por ser todo lo que yo no era. Independiente, capaz, verdaderamente talentosa. Mamá y papá te ignoraban, pero yo veía tu fuerza. Y me asustaba porque significaba que sin todo ese apoyo y atención que yo recibía, yo no era nada. Cuando descubrí que habías pagado por mi boda, no sentí gratitud en ese momento. Sentí vergüenza tan profunda que se transformó en rabia, porque significaba que incluso cuando te trataba como basura, tú aún me amabas lo suficiente como para darme el día de mis sueños. Y eso me hizo enfrentar lo verdaderamente horrible que había sido contigo. No espero perdón, continuaba la carta. No estoy escribiendo esto para pedirte que vuelvas o que me perdones. Estoy escribiendo porque mi terapeuta dice que parte de cambiar realmente es asumir la responsabilidad sin esperar recompensa o absolución a cambio. Así que esto es solo para que sepas. Lo siento. Siento cada comentario cruel, cada humillación pública, cada momento en que te hice sentir menos que cuando eres extraordinaria. Y estoy trabajando en ser mejor, no para recuperarte, sino porque finalmente entiendo que la persona en la que me había convertido era monstruosa. Leí la carta 3 veces, buscando señales de manipulación o juegos mentales que estaba acostumbrada a esperar de Valeria. Pero por primera vez, sus palabras sonaban genuinas. Eso no significaba que estuviera lista para perdonarla o reconstruir nuestra relación, pero significaba que tal vez, algún día, podría ser posible. Respondí con una carta breve propia. Valeria, recibí tu carta y aprecio tu honestidad. No estoy lista para más que esto ahora, pero quiero que sepas que te deseo lo mejor en tu viaje de crecimiento. Tal vez algún día podamos encontrar una forma de ser hermanas nuevamente, pero por ahora necesito continuar sanando. Camila. Fue todo lo que podía ofrecer en ese momento, y tuvo que ser suficiente. Un año completo después de la fatídica cena de ensayo, me encontré sentada en un café en mi nueva ciudad con una colega que se había convertido en buena amiga. Andrea me había preguntado sobre mi familia después de notar que nunca los mencionaba, y finalmente le conté toda la historia. Escuchó sin interrumpir, sus expresiones pasando por shock, enojo en mi nombre, y finalmente comprensión. ¿Sabes qué es lo más impresionante de toda esta historia?, dijo Andrea después de que terminé. No es lo horrible que fue tu familia. Desafortunadamente, hay muchas familias disfuncionales. Lo impresionante es que tuviste el valor de irte. La mayoría de las personas se quedan atrapadas en esas dinámicas toda su vida, sacrificándose perpetuamente por personas que nunca lo apreciarán, porque tienen demasiado miedo de estar solas o de ser vistas como egoístas. Sus palabras resonaron conmigo profundamente. No fue fácil, admití. Hubo muchas noches donde me pregunté si había cometido un error terrible, si había reaccionado exageradamente, si debería volver e intentarlo de nuevo. ¿Y ahora?, preguntó Andrea. ¿Cómo te sientes ahora? Pensé en la pregunta cuidadosamente, queriendo darle una respuesta honesta. Me siento en paz, dije finalmente. No significa que no me duela todavía a veces, o que no extrañe la idea de la familia que pensé que tenía. Pero me siento libre de una manera que nunca había experimentado antes, libre de expectativas imposibles, libre de sacrificar constantemente mi felicidad por personas que lo veían como su derecho, libre de vivir en las sombras de alguien más. Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi apartamento bajo un cielo estrellado, reflexioné sobre qué tan lejos había llegado. Un año atrás, había estado de pie en una cena de ensayo siendo humillada públicamente por mi hermana, mientras secretamente había pagado por cada detalle de su boda perfecta. Había estado rota, traicionada, cuestionando mi propio valor. Ahora caminaba por calles de una nueva ciudad, hacia un hogar que había creado con mi propio dinero y esfuerzo, rodeada de personas que me elegían todos los días, no por obligación familiar, sino porque genuinamente disfrutaban mi compañía. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mamá. Camila, tu padre y yo estaremos en tu ciudad el próximo mes para un aniversario de bodas de unos amigos. ¿Podríamos verte? Solo para tomar café, sin presión. Entendemos si dices que no. Miré el mensaje durante un largo tiempo, sintiendo la familiar aprensión mezclándose con una curiosidad cautelosa. Un año de distancia y reflexión habían cambiado muchas cosas. Quizás era momento de ver si también había cambiado a mis padres. Café suena bien, respondí finalmente.
Avísenme cuando lleguen y encontraremos un momento. Era un paso pequeño, tentativo, sin garantías de hacia dónde llevaría, pero por primera vez me sentía lo suficientemente fuerte como para enfrentar a mi familia desde una posición de igualdad en lugar de desesperación por su aprobación. Si podíamos construir algo nuevo desde las ruinas de lo viejo, tendría que ser en términos completamente diferentes. Y si no podíamos, estaría bien también. Porque finalmente había aprendido la lección más importante. Mi valor no dependía de que ellos lo vieran. 2 años después de irme, me encontré parada frente al espejo de mi apartamento preparándome para un evento que nunca pensé que llegaría. La celebración del primer cumpleaños de la hija de Valeria. Sí, había aceptado asistir, pero solo después de meses de conversaciones difíciles, cartas intercambiadas y sesiones de terapia tanto individuales como familiares mediadas profesionalmente. El café con mis padres hace un año había sido el primero de muchos encuentros graduales. No fueron fáciles. Esas primeras conversaciones estuvieron llenas de lágrimas, reconocimientos incómodos y mucho silencio pesado. Pero mis padres habían hecho algo que nunca esperé. Continuaron presentándose, continuaron haciendo el trabajo difícil de realmente cambiar, no solo prometiendo hacerlo. Papá había comenzado a asistir a un grupo de apoyo para padres que luchaban con dinámicas familiares disfuncionales. Mamá había leído incontables libros sobre favoritismo parental y sus efectos a largo plazo. Más importante aún, habían comenzado a ver y reconocer sus patrones no solo conmigo, sino también con Valeria. Por primera vez en nuestras vidas, mis padres le habían dicho no a Valeria cuando pidió dinero para remodelar su cocina un año después de su boda. Necesitas aprender a vivir dentro de tus medios, le había dicho papá con firmeza. Hemos estado permitiéndote evadir responsabilidad financiera toda tu vida, y eso termina ahora. El shock en el rostro de Valeria había sido, según la tía Mariana, quien presenció la conversación, absolutamente digno de ver. En cuanto a Valeria misma, su transformación había sido la más sorprendente de todas. El embarazo no planificado que llegó 6 meses después de su boda actuó como catalizador. De repente, enfrentada con la perspectiva de ser responsable por otra vida, Valeria tuvo que confrontar qué tipo de persona era y qué tipo de madre quería ser. Su hija, a quien había nombrado Elena después de nuestra abuela fallecida, nació prematura y pasó 3 semanas en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Durante ese tiempo aterrador, Valeria experimentó por primera vez en su vida lo que era estar completamente vulnerable e impotente. Y fue durante esas largas noches en el hospital donde finalmente comenzó a entender el dolor que me había causado. Estaba sentada junto a la incubadora de Elena. Me contó durante una de nuestras videollamadas mensuales que habíamos comenzado, mirando a este ser diminuto y frágil, y pensé en cómo haría cualquier cosa por ella, sacrificaría cualquier cosa, y entonces me golpeó como un camión. Tú hiciste eso por mí. Sacrificaste tus sueños, tu dinero, tu futuro por mi felicidad. Y yo te pisoteé. Valeria había llorado entonces. Lágrimas verdaderas de vergüenza y arrepentimiento que no podían ser fingidas. No puedo cambiar lo que hice, Camila. Viviré con esa culpa por el resto de mi vida. Pero puedo asegurarme de que Elena nunca trate a nadie de la manera en que yo te traté a ti. Puedo criar a una persona mejor de la que yo fui. Ahora, mientras me ajustaba el vestido frente al espejo, preparándome para ver a mi familia reunida por primera vez en 2 años, sentía una mezcla compleja de emociones. No había olvidado el dolor que me causaron. Probablemente nunca lo olvidaría completamente. Las cicatrices emocionales de años de ser la segunda opción no desaparecían mágicamente porque las personas se disculparan o cambiaran. Pero había aprendido a través de mi propia terapia continuada que el perdón no significaba olvidar o pretender que el dolor nunca sucedió. Significaba elegir no dejar que ese dolor definiera cada interacción futura. Significaba dar a las personas la oportunidad de demostrar que habían crecido, mientras mantenía límites saludables para protegerme si no lo habían hecho. El vuelo de regreso a mi ciudad natal fue suave. Renté un auto en el aeropuerto, asegurándome de tener mi propia movilidad y no depender de nadie para ir o venir. Conduje directamente a la casa de Valeria y Sebastián, un modesto dúplex que podían pagar con sus propios salarios sin ayuda de nadie. Un cambio marcado del estilo de vida inflado que Valeria había vivido antes. Sebastián abrió la puerta, luciendo cansado pero genuinamente feliz de verme. «Camila, me alegra tanto que hayas venido», dijo dándome un abrazo sincero. «Valeria ha estado nerviosa toda la mañana,
Significa mucho para ella que estés aquí. Dentro, encontré una celebración modesta pero cálida. No había decoraciones excesivas o una producción elaborada como la que Valeria habría insistido hace 2 años. Solo guirnaldas simples de cumpleaños, globos en tonos pastel y una mesa con bocadillos hechos en casa que Valeria había preparado ella misma. La propia Valeria se veía diferente. Menos maquillaje, ropa más práctica, cabello recogido en una cola de caballo descuidada, pero había algo en sus ojos que nunca había visto antes, una calidez genuina mezclada con humildad. Camila, dijo acercándose a mí con pasos vacilantes, como si no estuviera segura de cómo recibirla. Viniste. Dije que vendría. Respondí con una pequeña sonrisa. Hola, Valeria. Nos miramos durante un momento cargado antes de que ella extendiera los brazos tentativamente. ¿Puedo abrazarte? Si no estás lista, lo entiendo completamente, pero... No la dejé terminar. Di un paso adelante y la abracé, sintiendo cómo su cuerpo se relajaba contra el mío mientras comenzaba a llorar silenciosamente. Lo siento tanto, susurró contra mi hombro. Lo siento muchísimo, Camila. Lo sé, respondí en voz baja. Y estoy aquí. Eso debe contar para algo. Mamá y papá llegaron poco después, luciendo más viejos, pero también de alguna manera más ligeros, como si dejar ir años de negación tóxica hubiera levantado un peso de sus hombros. Sus abrazos fueron cautelosos, pero cálidos, sin la tensión forzada de nuestros primeros reencuentros. Gracias por venir, cariño, dijo mamá con voz quebrada. Sé que no merecemos tu presencia después de todo, pero estamos trabajando en merecerla todos los días. Lo sé, mamá, respondí. Puedo verlo. El punto culminante de la tarde llegó cuando Valeria trajo a la pequeña Elena de su siesta. Los ojos de la bebé, increíblemente azules y alerta para su edad, me estudiaron con curiosidad infantil. ¿Quieres cargarla?, preguntó Valeria con voz esperanzada. Tomé a Elena en mis brazos, sintiendo su pequeño peso cálido contra mí. Me miró con esa forma intensa que tienen los bebés, como si pudiera ver directamente en tu alma. Hola, Elena, susurré. Soy tu tía, Camila. Quiero que seas parte de su vida, dijo Valeria parándose junto a mí, mirando a su hija con una ternura que transformaba completamente su rostro. Quiero que crezca conociendo a la mujer más fuerte de nuestra familia. Quiero que aprenda de tu ejemplo lo que significa tener integridad y límites saludables. Y si alguna vez, agregó con voz temblorosa, si alguna vez intento crear el mismo tipo de dinámica favorita entre Elena y cualquier futuro hijo que podamos tener, quiero que me detengas inmediatamente. No confío en mí misma para no repetir los patrones en los que crecí. Necesito que seas mi conciencia. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Esta no era la Valeria egoísta y cruel de hace 2 años. Esta era alguien genuinamente comprometida con romper ciclos generacionales de daño. Puedo hacer eso, prometí, y no lo haré suavemente. Si veo esos patrones emergiendo, te lo diré directamente. Eso es exactamente lo que necesito, respondió Valeria con una pequeña sonrisa triste. Alguien que me ame lo suficiente como para decirme cuando estoy equivocada. No alguien que me permita continuar dañando a las personas. La fiesta continuó con una atmósfera sorprendentemente relajada y genuina. Por primera vez en mi memoria, una reunión familiar no se sentía como caminar sobre cáscaras de huevo o navegar campos minados emocionales. Las conversaciones fluían naturalmente. Las risas eran reales. Y cuando surgían momentos incómodos relacionados con nuestro pasado, se abordaban directamente en lugar de ser barridos bajo la alfombra. En un momento, mientras Elena dormía en mis brazos y yo estaba sentada en el patio trasero, disfrutando del sol de la tarde, papá se sentó junto a mí. «Puedo cargarla si tus brazos necesitan un descanso», ofreció. «Estoy bien», respondí, pero me moví ligeramente para que pudiera ver mejor a su nieta. Nos sentamos en silencio cómodo durante varios minutos antes de que papá hablara. «He estado yendo a terapia por más de 1 año ahora», dijo mirando las nubes pasar. El terapeuta me hizo hacer un ejercicio donde tuve que escribir todas las formas en que te había fallado. Pensé que podría llenar una página, tal vez 2. Se volteó para mirarme directamente con lágrimas en sus ojos. Llené 12 páginas, Camila. 12 páginas de momentos donde te ignoré, te minimicé, te sacrifiqué por tu hermana. Y probablemente había cientos más que bloqueé porque era demasiado doloroso recordarlos. Papá. Comencé, pero él levantó una mano. Déjame terminar, por favor. Necesito decir esto. Asentí, ajustando a Elena en mis brazos. No hay excusa para lo que hice, para lo que tu madre y yo permitimos que sucediera bajo nuestro techo durante todos esos años, continuó papá. Pero quiero que entiendas que no fue porque no te amáramos.
fue porque éramos cobardes. Valeria era más difícil, más demandante, más propensa a los arrebatos si no obtenía lo que quería. Y tú eras tan fácil, tan comprensiva, tan dispuesta a sacrificarte. Nos aprovechamos de eso. Tomamos el camino fácil una y otra vez, y en el proceso perdimos a la hija que realmente merecía nuestra admiración y apoyo. Su voz se quebró. Camila, eres extraordinaria, no por tus logros o tu carrera o tu educación, aunque esas cosas son impresionantes. Eres extraordinaria porque a pesar de cómo te tratamos, te convertiste en una persona con integridad, bondad y fuerza. Y eso no fue gracias a nosotros, fue a pesar de nosotros. Parpadeé rápidamente para contener las lágrimas. Gracias por decir eso, papá. Significa más de lo que probablemente entiendes. Sé que nunca podré recuperar esos años perdidos, dijo papá. Nunca podré deshacer el daño o borrar el dolor. Pero si me lo permites, me gustaría pasar los años que me quedan demostrándote que finalmente veo tu valor, no como una idea abstracta, sino como una realidad que celebro todos los días. Eso es todo lo que he querido, admití con voz gruesa. Solo ser vista, solo importar. Importas, dijo papá con firmeza. Siempre has importado, simplemente fui demasiado ciego para verlo. Cuando el sol comenzó a ponerse y los invitados empezaron a despedirse, me encontré de pie en el umbral de la puerta con mi maleta, preparándome para conducir a un hotel donde me quedaría antes de mi vuelo de regreso al día siguiente. Valeria me detuvo con una mano en mi brazo. ¿Volverás?, preguntó con voz pequeña y vulnerable. ¿Para el bautizo de Elena en 3 meses? ¿O para Navidad? ¿O simplemente para visitar? Miré a mi hermana, esta persona que me había causado tanto dolor pero que estaba genuinamente esforzándose por ser mejor. Sí, dije finalmente, volveré. No tan seguido como cuando vivía aquí, pero volveré, porque ustedes están haciendo el trabajo, y yo también estoy haciendo mi trabajo, y tal vez juntos podamos construir algo nuevo que sea más saludable que lo que teníamos antes. El rostro de Valeria se iluminó con alivio y gratitud. Eso es todo lo que puedo pedir. Mientras conducía hacia el hotel esa noche, procesando todas las emociones del día, me di cuenta de algo importante. El final de mi historia no era sobre venganza satisfecha o justicia perfecta, era sobre algo más complejo y real. Era sobre límites que se habían mantenido, sobre personas que habían elegido hacer el trabajo difícil de cambio genuino, sobre el reconocimiento de que las familias son complicadas y el daño puede ser real, pero la sanación también es posible cuando todas las partes están verdaderamente comprometidas. No había perdonado ciegamente y corrido de regreso a dinámicas tóxicas, pero tampoco me había aferrado a la amargura y cerrado la puerta completamente a personas que demostraban cambio real. Había encontrado un punto medio que honraba tanto mi dolor como su crecimiento. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario algo que mi terapeuta me había dicho hace meses. La sanación no es lineal y el perdón no es obligatorio, pero la apertura a la posibilidad de reconexión, cuando es ganada a través de cambio genuino, no es debilidad. Es una de las formas más valientes de fuerza. Valeria había enfrentado las consecuencias de su crueldad de maneras que nunca anticipó. Su día de boda, perfecto, estuvo manchado por la verdad expuesta. Su matrimonio casi se desmorona antes de comenzar, y tuvo que hacer el trabajo doloroso de mirarse en el espejo y reconocer al monstruo en el que se había convertido. Mis padres habían perdido 2 años de mi vida, 2 años donde no supieron sobre mis promociones, mis nuevas amistades, mi crecimiento personal. 2 años donde eligieron la comodidad de la negación sobre la incomodidad de la verdad y pagaron el precio en distancia y arrepentimiento. Pero todos habían hecho algo que no esperaba. Habían cambiado. No perfectamente, no completamente, pero genuinamente. Y eso era todo lo que podía pedirse razonablemente. El epílogo real de mi historia no fue escrito en un solo día dramático donde la justicia fue servida y todos recibieron lo que merecían. Fue escrito en los cientos de días pequeños que siguieron, donde cada persona involucrada tuvo que elegir repetidamente quién quería ser. Mi elección fue clara: ser alguien que valora mi propia paz y bienestar lo suficiente como para establecer límites, pero que también permanezco abierta a la posibilidad de reconexión cuando es ganada honestamente. 3 años después de esa fatídica cena de ensayo, finalmente tenía algo que había buscado toda mi vida. Una familia que me veía, me valoraba y me respetaba. No era perfecta. Todavía había momentos incómodos, conversaciones difíciles, y heridas viejas que ocasionalmente se reabrían. Pero era real, era honesta,
y era suficiente. Elena creció rodeada de una familia que había aprendido de sus errores. Valeria se aseguró de que su hija nunca sintiera la carga de ser favorecida o ignorada, distribuyendo su amor y atención equitativamente entre todos sus hijos cuando llegaron más tarde. Mis padres, ahora abuelos activos y presentes, se esforzaban por darles a todos sus nietos el mismo nivel de entusiasmo y celebración, conscientes de los patrones que habían perpetuado en el pasado. Y yo encontré mi lugar no como la hermana sacrificada o la hija invisible, sino como tía Camila, la que establecía límites saludables, la que decía verdades difíciles con amor, la que demostraba a través de ejemplo que el valor propio no requiere validación externa. A veces, cuando la gente me pregunta sobre mi historia familiar, simplificada en ¿cómo está tu relación con tu familia?, no sé exactamente cómo responder. No es una historia simple de reconciliación feliz donde todo se perdonó y olvidó, pero tampoco es una historia de traición permanente donde corté todo contacto para siempre. Es algo entre medio, algo más complejo y real. Es la historia de una mujer que tuvo el valor de decir no más, que estableció límites firmes cuando fue necesario, que se alejó para sanar, y que eventualmente, cuando vio cambio genuino, tuvo el valor igualmente impresionante de acercarse nuevamente, con precaución, pero con esperanza. Mi mensaje para cualquiera que esté en una situación similar no es que deben perdonar y volver con familias que los han lastimado. Cada situación es diferente, y algunas relaciones están demasiado rotas para ser reparadas. Pero mi mensaje es este: tu valor no está determinado por cómo te trata tu familia. Tú tienes el derecho y la responsabilidad de establecer límites que protejan tu bienestar emocional. Y si eliges alejarte de dinámicas tóxicas, no eres egoísta o cruel, eres sabio y estás priorizando tu salud mental. El dinero que gasté en la boda de Valeria nunca me fue devuelto. No compré la casa que había soñado con esos $75,000. Pero lo que gané fue infinitamente más valioso. Aprendí mi propio valor. Desarrollé la capacidad de establecer límites saludables y eventualmente ayudé a catalizar un cambio real en mi familia que benefició no solo a mí, sino a las generaciones futuras. A veces todavía pienso en aquella noche en la cena de ensayo, el momento donde todo explotó de la manera más pública y devastadora. Y mientras no lo desearía sobre nadie, no puedo decir que me arrepiento, porque ese momento de confrontación brutal fue el catalizador que todos necesitábamos. Sin él, probablemente habría continuado sacrificándome en silencio. Valeria habría continuado siendo cruel sin consecuencias, y mis padres habrían continuado ignorando los patrones dañinos que habían establecido. Mi historia no terminó con villanos castigados y heroínas vindicadas de manera cinematográfica. Terminó con personas imperfectas haciendo el trabajo difícil de crecer, cambiar y sanar juntas. Y en un mundo que a menudo nos vende la idea de que las relaciones familiares deben ser perfectas o ser cortadas completamente, creo que hay valor en compartir una historia sobre el complejo territorio intermedio donde la mayoría de nosotros realmente vivimos. Hoy, cuando miro las fotos de la boda de Valeria que finalmente me mostró años después, no siento la amargura que una vez habría sentido. Veo una celebración hermosa que ayudé a crear, un día que marcó no solo su matrimonio, sino el comienzo de transformaciones profundas para todos nosotros. Y eso, descubrí, es su propio tipo de final feliz.